completo en mi corazón. Mueve tu cadena para abajo. Esa que te gusta. Ahí. ¿En qué hemos quedado la clase pasada, por favor? ¿En qué? ¿En qué hemos quedado la clase pasada? ¿Me pueden decir, por favor? Objetivos de desarrollo, ingeniero. Objetivos de desarrollo. Ya. ¿Cuál es su nombre? Mamani Henry. Ya. Entonces habríamos terminado esa parte de objetivos del desarrollo, ¿no? Y continuaríamos con como ya hemos visto modelos disponibles, hemos visto objetivos del desarrollo, cómo está ordenado el país, ¿no? Ahora, lo que importa es acciones, qué acciones se pueden tomar. Y para eso hay que hacer algunos estudios. Entonces, vamos a ver eso ahora. ¿Cómo vamos a organizar el espacio? Organizar el espacio, pero a través de estudios, ¿no? Hay que hacer varios estudios. Y uno de los estudios más importantes es el de la población, ¿no? Es decir, tenemos que ver dónde hay actividad económica en nuestro territorio y dónde hay población. Entonces, ese estudio vamos a llamarlo siguen ingresando algunas personas.
Ah, entonces, uno es la distribución de las actividades y de la población. Eso tenemos que ver como estudio. Luego, un inventario y evaluación. Una fotito, un screenshot, compartirle de pantalla. Caramba, quería pasar esa otra clase hoy. Bueno, mire, hay que organizar el territorio puede ser todo un territorio nacional, puede ser un departamento, puede ser una región, ¿no? Que se puede estudiar. Entonces, hay que ver en esa zona, en ese territorio, sea nacional, sea departamental, sea provincial, lo que sea, o una parte del territorio, una región, hay que analizar cómo está la población repartida en ese territorio, cómo está repartida en ese territorio. Quiere decir, qué centros poblados hay en ese territorio y de qué magnitud son esos centros y cuáles son sus actividades, las actividades de esa población. Yeah. Eso hay que estudiar. Luego, ¿qué recursos existen en ese territorio? ¿Qué recursos existen? ¿No? Eso puede hablarse de recursos naturales renovables, no renovables. ¿Qué recursos hay? Y también hay que ver los recursos humanos. Es decir, ¿qué capacitación tienen las personas en ese territorio? ¿Hay profesionales? ¿En qué ramas hay más profesionales? ¿Hay centros de profesionalización? ¿No? ¿Existen etnias? ¿De qué viven las etnias? ¿Cómo viven? Y bueno, esos son los recursos humanos, pero también los recursos naturales. Ahora quiero que ustedes me den ejemplo de recursos naturales. El agua, ingeniero. Ya. Agua, que lo vamos a relacionar con la... A ver, voy a poner aquí 2 puntos. Es un recurso natural, pero lo vamos a relacionar con el régimen de lluvias. Ya. ¿Qué más?
Madera. Nombre, Las minas, Inge. no, un ratito. El nombre, ¿quién me dijo agua? Gabriel Gironda. Ya, gracias. Ya, está bien lo que me dice las minas. Vamos a poner como materias primas, ¿ya? Materias primas. Pucha, aquí me pone un punto. Ya, materias primas. ¿Qué más? O sea, ¿quién dijo minería? Eso estaría en las materias primas. ¿Tu nombre? Juan Israel Durán, ingeniero. Ya. Entonces, materias primas. ¿Qué más? El El petróleo, gas, ¿no? ingeniero. ¿Perdón? El petróleo. Ya, eso está dentro de materias primas. El viento, ingeniero. Me parece bien. A ver. Entonces, petróleo, ¿quién dijo? Álvaro Elías, ingeniero. Ya. Ahora, ¿quién dijo el viento? Salvatierra Frank Mario, ingeniero. Ya, entonces, vamos a poner aquí. Inge, ¿también puede estar el clima? Muy bien. Vamos a poner entonces. No sé si se me ha borrado algo. Clima. El nombre de quién dijo clima. Helen Alejo, Inge. Helen Alejo. Ingeniero, ¿pueden ser los recursos forestales? Ya, eso está en materias primas, renovables. ¿Ya? Recursos forestales. Inge, la fauna. Bueno, eventualmente podríamos considerar, pero como recurso natural, a ver. Siguen entrando y me distraen.
Bueno, podríamos ver también los suelos, ¿no? Los suelos es un recurso. Entonces está como recursos. Y claro, podemos, ahora ya se puede considerar, como ustedes han dicho, el viento como un recurso, el asoleamiento también, ¿no? El sol es un recurso porque ahora ya se está utilizando estas cosas. Entonces, porque hay que ver la oportunidad de las cosas, ¿no? Entonces, el viento, el clima, los suelos, ya. Dentro del clima consideraremos entonces esto del sol, el asoleamiento, ¿no? Y a esto hay que sumarle también qué infraestructuras hay. O sea, qué infraestructuras de base se tienen, ¿no? Pues, o sea, de partida. ¿Cuáles son las infraestructuras que ya existen en ese territorio? Ese es un inventario, un estudio que se hace, ¿no? De todo esto. Bueno, también hay que ver si hay servicios, es decir, si hay electricidad, si hay, dentro de los estudios hay que ver qué infraestructuras existen, qué servicios existen, por ejemplo, si hay bancos o entidades que den préstamos para mejorar ciertas cosas, se necesitan recursos, ¿no? Entonces, hay que ver si hay bancos u otro tipo de organismos, a veces hay cooperativas. Bueno, entonces, miren, hay que hacer bastantes estudios. Yo les comento que nosotros hemos hecho estudios en Cobija y fue muy interesante porque queríamos ver a qué se dedicaba la población, cuánta población se dedicaba a esas actividades, ¿no? Y eso tenía que hacerse en el campo. Entonces, no íbamos a llevar de aquí gente que haga ese tipo de relevamiento de datos, sino allá decidimos contratar gente que conociera el lugar y que conociera a la gente. ¿Y qué personas son las que conocen eso? Los maestros rurales. Entonces, hemos reunido a los maestros rurales y les hemos dicho, queremos que nos llenen unas encuestas, ¿no? de producción, de familias que producen, cuántas personas participan en esa producción, cuál es su nivel de
de capacitación o de formación y qué es lo que producen, ¿no? Entonces los maestros nos dijeron, ya, de acuerdo, nosotros llenamos eso y les dijimos, por encuesta llenada les vamos a pagar un monto, ¿no? Pero ustedes tienen que movilizarse por ustedes mismos, no podemos disponer movilidades para... No se preocupen, nosotros tenemos motos. Eso era lo bueno, o sea, los maestros rurales tienen sus motos para moverse en el oriente, ¿no? O en el Pando en este caso. Entonces dijeron, ya, nosotros vamos a ir 2 maestros en una moto, así nos vamos a ayudar para llenar y vamos a hacer más rápido. Y así se han organizado ellos y se les ha pagado por encuesta. Pero lo bueno era que ellos conocían a la gente. Entonces no les podían mentir de qué estaban produciendo, hasta de la composición de la familia no les podían mentir, ¿no? O porque a veces creen que se les está haciendo esas encuestas para cobrar los impuestos. Entonces siempre mienten y siempre dicen menos las cosas, pero los maestros ya conocían, entonces siempre no, esto es así. Ah, sí, sí, bueno, ya. Entonces, esas encuestas han sido bien hechas. Cuando ustedes vayan a hacer algo así, traten de que sea gente del lugar que conozca bien. Y nosotros hemos aprovechado además la opción de que ellos tenían moto, entonces podían moverse e ingresar a todas las, digamos, a todos estos ranchos y tierras donde hay campesinos que están produciendo, ¿no? Y entonces son a veces sendas nomás y ahí se mueven. Entonces en moto era lo mejor y ellos tenían sus motos, entonces les ha pagado considerando eso más, ¿no? Y ellos se han ocupado de hacer lo más posible. ¿Por qué? Porque se les iba a pagar por encuesta. ¿Ya? Y así hemos podido ver cuáles son las actividades de la población y cuánta población se dedica a esas actividades y cuál es la formación de la población, porque nuestros formularios estaban hechos de acuerdo a también de cuánta población está ocupada en esas labores, en esas actividades, y cuál es la formación de esa. Han hecho, son técnicos o simplemente sus padres les han enseñado o han hecho ciertos cursos o tienen ya educación primaria o alguna formación técnica, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante en los estudios. Pero no solamente eso, porque eso sería, estaría dentro del sector primario de la economía, ¿no es cierto? La agricultura, la ganadería, esas cosas, pero también viene el aspecto de estudiar cómo si hay la forma de procesar esas materias primas, ¿no ve? Entonces habría que ver si había alguna agroindustria, algo así. Entonces hemos encontrado por ahí peladoras de arroz, digamos. Entonces eso ya cuánto procesan por día o por mes, por semana, ¿no? Porque depende, hay de distintos tamaños, entonces cuánto procesan, ¿no? Y en qué época del año hay más, menos, y cuánta gente participa en ese proceso, ¿no? Y también hemos analizado el sector terciario de la economía. Hay bancos, hay escuelas técnicas. ¿Cuántos maestros hay? ¿Cuál es el nivel de sus maestros? Entonces, hemos hecho encuestas pues, en todos esos sentidos, en el sector primario, secundario y terciario de la economía, que nos han permitido obtener toda esta información, ¿no? Y bueno, con las autoridades también se puede conseguir esto de las infraestructuras, servicios, que normalmente ellos tienen, ¿no? Y ese es, entonces,
la forma como se hacen los estudios. Pero ¿para qué se hacen los estudios? Para luego sugerir acciones, ¿no? Estoy hablando a nivel de territorio. No estamos hablando de ciudad, estamos hablando de territorio. Y el territorio tiene que entenderse como un espacio rural y un espacio urbano. La suma del espacio rural y del espacio urbano, ¿no? O sea, dentro del territorio hay centros urbanos distribuidos de distinta talla, de distinta magnitud, distribuidos en ese territorio, pero también hay un espacio rural donde hay actividades agrícolas, ganaderas, forestales, etc., ¿no? Que ustedes han citado. Entonces, viendo todo eso, con todos estos estudios, ya tenemos que plantear acciones. Por ejemplo, en nuestro país se tiene que, cada entidad que hay tiene que presentar su POA, Programación Operativa Anual, y para eso se hacen estudios, ¿no? Y hay a nivel nacional, ¿qué es lo que quieren hacer? A nivel gobernación, tienen que tener su estudio del departamento y hacia dónde van a dirigir sus esfuerzos. Y a nivel de municipios también. Hay municipios rurales, ¿no? Entonces, no solamente tenemos que hablar del pueblito donde está el alcalde, que ni siquiera el alcalde está ahí toda la semana. Más bien está en la ciudad grande y aquí se alquilan oficinas. Aquí en La Paz hay oficinas de municipios rurales, ¿no? Entonces, ahí es posible hacer trámites, una serie de cosas. Los alcaldes solo van fin de semana a su pueblo. Entonces, el territorio tenemos que entenderlo como eso, ¿no? Un espacio rural y un espacio urbano. El espacio urbano son las ciudades, los pueblos, las localidades que existen dentro de eso ¿no? Y cada entidad tiene que hacer su plan. El gobierno, por ejemplo, a nivel nacional, tiene que hacer un plan general de desarrollo, PGD, plan general de desarrollo. Las gobernaciones tienen que hacer planes departamentales de desarrollo. Y los municipios tienen que hacer los PDMs, que son los planes de desarrollo municipal. Y como les digo, los municipios, la mayoría de los municipios son rurales. Entonces tienen un pueblito aquí que sería su centro, o tal vez varios pueblitos dentro del municipio, pero la mayor parte del espacio es rural. Entonces, con todos estos estudios, bueno, si se corta entramos de nuevo, ¿no? Con todos esos estudios, tenemos que ver qué acciones se van a llevar adelante. Y yo les voy a plantear algunas. El desarrollo rural, ¿no? Ustedes han debido ver, hay un ministerio de desarrollo rural o un viceministerio, por lo menos, de desarrollo rural y tierras, que se llama, ¿no? Está ahí en la Camacho. Entonces, ¿cuál sería el fin del desarrollo rural? ¿Para qué queremos hacer un desarrollo rural? Si alguno de ustedes me puede decir.
Ingeniero, Inge- tal vez para mejorar la calidad de vida de los pobladores que viven en el área rural. Bueno, eso sería una consecuencia del desarrollo rural, pero ¿para qué queremos hacer desarrollo rural? Yo, les voy a dar una idea nomás. Los productos que consumimos en las ciudades, ¿de dónde vienen? Del campo, del área rural, Inge. ¿Son suficientes o tenemos que importar? Hay productos que no son suficientes, hay que importarlos, sí. Hay que importar, Inge. Ya, entonces, dentro del desarrollo rural, lo que tenemos que buscar es la autosuficiencia alimentaria. ¿No? Digamos mejor, vamos a aumentar aquí. Asegurar la autosuficiencia alimentaria. A ver, un ratito. Quería comentarles que en nuestro país había autosuficiencia alimentaria. Entonces, lo que se requería para la población se producía en nuestro país en cuanto a alimentos. Eso ha sido antes de la reforma agraria, ¿no? Pero vino la reforma agraria, el MNS se tomó el poder en el año 1952 y firmaron el decreto, el 51 que tomaron el poder, ¿no? El 52 hicieron el decreto de la reforma agraria y entonces, bueno, hay muchos libros escritos al respecto, hay novelas también. Han debido, tal vez usted ve en el cine Los Hermanos Cartagena, ¿no? Es parte de esa historia de la reforma agraria, donde los campesinos se entran a las haciendas, a la casa de hacienda, y pues matan a los propietarios, violan a sus hijas, a la esposa, etc. Y bueno, ha sido tremendo eso, ¿no? Y claro, el gobierno, ¿qué hace? Reparte la tierra del señor, del hacendado, reparte entre los colonos y solo una parte queda para el hacendado. Una parte y el resto es repartido entre los colonos, ¿no? Eso hace la reforma agraria. Pero miren, antes de la reforma agraria, los colonos llevaban los productos a la casa de hacienda. Ellos se quedaban con una parte que era para su consumo, pero después que el patrón les permitía, ¿no? Tener una parte para su consumo y el resto llevaban a la casa de hacienda. Y el patrón ya sabía cómo comercializar. Ahí era el centro de acopio de los productos y el patrón se ocupaba de comercializar. Cuando se hace la reforma agraria, cada colono es dueño de un pedazo de tierra, pero ya no sabe cómo comercializar. Ya no hay la casa de hacienda, desaparece la casa de hacienda. Entonces, ¿qué hace el campesino con su tierra? Comienza solo a producir para la subsistencia de su familia y ya no hay excedentes para llevar a las ciudades. Pero además de que como se les da la tierra en propiedad, comienzan a fallece el colono y la tierra se divide entre los hijos. Fallecen los hijos y se divide entre los nietos. Y al final terminan
cada nieto siendo propietario o cada bisnieto ya, miren, ya son del año 52, ahora cuántos años, 60 años, 70 años, 70 años, ¿no? Casi 69 años. Entonces, ya son varias generaciones que se van dividiendo la tierra y al final quedan como propietarios de unos cuantos surcos. Y eso se le llama ahora surcofundio, porque hay familias que son propietarios de 3 surcos. Y eso pues, vemos aquí en La Paz, yo he visto aquí cerca nomás en la provincia de Manco Cápac, ¿no? Pasando el Tiquina, ahí hay surcofundio, porque las familias han ido dividiendo la tierra y entonces son dueños de unos surcos. Entonces así no podemos lograr la autosuficiencia alimentaria porque lo único que se ha logrado es que ellos, los campesinos, produzcan para su autoconsumo. Entonces, como una acción importante el desarrollo rural, además de que muchas tierras se están desertificando por el mal uso, no se hace rotación de suelos y bueno, al final abandonan eso y en el altiplano se ve tierras extensas que están ahora, ya son montones de arena. Es realmente una pena, ¿no? Entonces la idea es asegurar la autosuficiencia alimentaria. Les digo que antes había eso. No estoy diciendo que no esté de acuerdo en que se haya hecho una reforma agraria y se haya reconocido el trabajo de los campesinos, de los colonos. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que debería haberse hecho tal vez de otra manera. México logró hacer su reforma agraria también mucho antes que nosotros, pero la segunda revolución grande que hubo en América fue la del 52 de Bolivia. Primero fue México y después Bolivia y se hizo la reforma agraria. Pero otros países han hecho la reforma agraria mucho después que nosotros. En Chile, por ejemplo, más o menos se ha hecho terminando los años 60, pero han hecho una reforma agraria diferente a la de aquí. Es cierto que al patrón lo han sacado, pero no han desarmado todo lo que, como se producía, sino les han dicho, esta tierra no es de ustedes, esta tierra es de la cooperativa, ustedes tienen que funcionar como cooperativa de producción. Como en Israel tienen los kibbutz, son prácticamente cooperativas, ¿no? Entonces, producen para ellos, pero también producen para excedentes para vender en los mercados. Entonces en Chile les dieron la tierra, pero les dieron equipo para poder explotar esa tierra, para poder cultivar la tierra, ¿no? Y les dieron la posibilidad de comercializar. Entonces fue más gradual, más
Bueno, entonces dentro de las acciones está el desarrollo rural que trata de asegurar la autosuficiencia alimentaria. Y eso tiene que preocuparnos porque cada vez estamos comprando más de Chile, de Perú, de la Argentina, productos agrícolas que aquí se podrían producir. Y sin embargo, no hay acciones en el campo para que el campesino produzca y más bien están migrando hacia las ciudades, dejando grandes espacios de suelo sin ser utilizados. Se necesita una política en ese sentido, porque yo les he comentado el caso de Israel. En Israel les dan a un grupo de personas que se organizan como unidad agrícola, les dan suelo. A veces ese suelo no es ni fértil, es desierto. Y ellos tienen que tratar de crear una capa vegetal. Y eso es en miles de años que se consigue, pero ellos están reduciendo el tiempo. ¿Saben qué árbol han llevado para producir más capa vegetal? El molle. En nuestros valles hay harto molle y allá tienen molles. Y yo les digo, ¿y de dónde es esta planta? Así hecho a los locos, ¿no? Les pregunto. No, es propia de aquí, me dice. ¿No? Y entonces, ellos han llevado plantas de todo el mundo viendo qué es lo que se adecua más. Y y a veces producen sin suelo, ¿no? Les he dicho, hacen correr agua con nutrientes sobre un plástico y las raíces están ahí tocando el plástico y están absorbiendo los nutrientes. Y esa agua la recuperan para seguir haciendo circular. Entonces, entonces están dando modos de producir y exportan. Los israelíes exportan. Uno de sus productos más famosos son las naranjas que tienen marca, tienen Jaffa, se llama. Jaffa, ¿no? Jaffa. Entonces, las naranjas Jaffa, eso por ejemplo exportan. Antes cultivaban algodón y hacían textiles, famosísimos sus textiles por su calidad, pero han visto que el algodón absorbe mucha agua y ellos no tienen agua suficiente. Necesita mucha agua el algodón, entonces han decidido ya no cultivar algodón y compran algodón y siguen produciendo textiles y siguen vendiendo textiles porque ya son de prestigio, ¿no? Pero vean, de acuerdo a su situación, ellos se adecúan. Han preferido plantas que consuman poca agua y que den frutos con poca agua, ¿no? Y así van modificando su agricultura. Pero como les digo, ellos, estas organizaciones, estos kibbutz, son realmente una maravilla, porque son organizaciones sociales muy interesantes. No solamente son agricultores, sino que cada cual hace lo que desee. Si uno quiere ir al campo todo el día a trabajar, va. Si otro quiere quedarse con los niños, hacen como una guardería, se queda cuidando a los niños. Y otros dan clases, tienen su escuela también. Dan clases a los niños en edad escolar. Y los jóvenes tienen sus casas propias dentro del kibutz. Es bien fácil darse cuenta de eso porque uno pasa por donde viven los jóvenes que se independizan como a sus 15, 16 años y uno pasa por ahí y va a encontrar latas de cerveza, botellas de trago, hasta cigarrillos están botados ahí en su patio, ¿no? Es otra forma de vivir de los jóvenes, con más libertad, digamos, ahí, ¿no? Entonces, es una organización social interesantísima la de los kibbutz. Los viejitos, los ancianos, tienen también su casa donde los atienden. O sea, el que quiera atender a ancianos está ahí, los sacan a tomar solcito en su sillita de ruedas, los atienden. Entonces todos tienen su espacio. Todos,
Voy a silenciar. Ya. Entonces, todos tienen su espacio, ¿no? Por ejemplo, los que quieran cocinar también cocinan. Y cocinan para todos. Entonces vuelven del campo todos cansados, no van a ir a su casa a cocinar, sino ya tienen los alimentos, van al comedor. Entonces sirven sus alimentos y después pueden seguir trabajando, pero en la noche también tienen la cena, van, cenan y después se van a su casa. Y no tienen que estar mandando a hacer tareas a sus hijos, más bien todo su tiempo libre lo utilizan para vivir en familia. ¿Por qué? Porque ya los niños han ido a la escuela, ya otras personas se han dedicado a cocinárselos. La señora de la casa ya no tiene que estar cocinando, pues tiene más tiempo. Y lavado de ropa igual. Recogen la ropa de toda la comunidad, de la cooperativa, y tienen unas máquinas lavadoras más grandes que una habitación. Ahí entra toda la ropa, claro, siempre la marcan, ¿no? De que, porque normalmente tienen esas máquinas para unos 3 kibbutz. Entonces tienen que marcar de qué kibbutz es y a qué familia pertenece, ¿no? Tienen sus códigos. Y entonces eso entra a la lavadora gigante, sale la ropa y hay gente que está planchando, digamos, las sábanas, las jalan y pasa por un rodillo y pasando el rodillo y hay un equipamiento tan fácil que dobla las sábanas. Son unas varillas nomás que van cruzándose y la van doblando, sale la sábana doblada. Las camisas le ponen a un muñeco la camisa y del muñeco sale un aire caliente, ¿no? Hacia afuera, de tal manera que la camisa termina planchadita, ¿no? Entonces, y eso hacen a los que les gusta ese trabajo, ¿no? Están ahí haciendo planchar las sábanas, la ropa. Entonces vienen a recoger nomás. Entonces, en las familias, la señora no tiene que estar lavando, no tiene que estar planchando, no tiene que estar cocinando, porque va a hacer la actividad que desee, si quiere ir al campo a trabajar, si quiere ir a cuidar a niños, etc. Entonces eso es tener satisfacción en el trabajo, ¿no? Y luego tienen más tiempo para estar con su familia, para ver televisión, por ejemplo. Al principio no tenían más que un televisor para toda la cooperativa, en los comedores, ¿no? Pero ya han cambiado sus reglas y ya pueden tener cada uno su televisor en su casa, ¿no? Es interesantísimo, pero yo les decía, los kibbutz no solamente son organizaciones agrícolas, sino también son guerreros, porque son los defensores de la tierra. Cuando hay un ataque y al tiro, ellos sacan las armas y que tienen ahí, tienen sus refugios, ¿no? Antiaéreos, todo eso, y comienzan a defender su territorio. Pero esos funcionan como cooperativas, como les digo. Entonces en Chile hicieron cooperativas, ¿no? Fue una reforma agraria muy, digamos, muy razonada. Entonces la tierra no se ha dividido, se ha mantenido esa tierra, ¿no? Para todos los miembros de la cooperativa, y han recibido equipos y han recibido ayudas para poder salir adelante, ¿no? Entonces tal vez aquí lo que falló fue algo de eso. La tierra les dieron en propiedad y eso se ha ido dividiendo. Entonces la gente ahora está viendo como una opción irse al oriente y conseguir tierras ahí. Y el gobierno está aprovechando eso y están ofreciendo tierras que si votan por nosotros nos vamos a dar tierras en el oriente, ¿no? Y así. Así han llevado gente a Pando también, ¿no? Pero esas cosas tienen que ser muy planificadas.
en función de algo, que tiene que ser la autosuficiencia alimentaria, ¿no? No es que le den tierra a uno y uno se ponga a plantar coca, ¿no? Que es lo que están haciendo ahora. Mucho ven como fácil, como más, más lucrativo el plantar coca, lastimosamente, ¿no? Y es fácil. Y tienen varias cosechas al año, pero después la tierra se daña y ahí se deseca. Entonces, hay necesidad de tener excedentes en el campo para llevar a las ciudades. Pero, ¿cómo podríamos mejorar el rendimiento de la tierra? Ahí viene la tecnología, ¿no? Entonces, se tiene que introducir técnicas modernas en los cultivos. Eso es importante. Lastimosamente, nuestros campesinos, sobre todo de la parte occidental, no quieren introducir técnicas modernas, siguen con el arado egipcio. El arado egipcio era utilizado hace 4.000 años en Egipto, ¿no? Y nosotros seguimos con el arado egipcio. No quieren introducir o no, prefieren lo tradicional que lo moderno, ¿no? Entonces dicen, no. Y siguen con eso. Y ahora hay que producir más porque hay más gente, entonces hay que producir más. Y se necesita utilizar pues abonos, se necesita utilizar equipos más modernos. Pero claro, en el sentido ecológico, también la mecanización del campo no es buena. ¿Por qué? Porque va cambiando las características físicas y químicas del suelo, ¿no? Los equipos lo van a compactar el suelo. No va a haber el nivel de vacíos que debería haber para poder cultivar, ¿no? Entonces, lo que hay que buscar es un término medio, ¿no? Mecanizar, pero podríamos hablar de una semimecanización del campo. Pero buscar además que sean equipos que no sean dañinos del suelo, que no dañen el suelo, o sea, equipos que sean más amigables con el medio. Entonces, es difícil integrar las técnicas modernas de cultivo, ¿no? Pero hay otra cosa. Para que puedan sacar sus productos, sus excedentes, también es necesario hacer caminos, pues, para asegurarles, porque si no, ¿para qué voy a producir más si no puedo sacar? Mi producto se va a podrir, ¿no es cierto? Entonces, si se lleva adelante planes de desarrollo, los caminos son esenciales para poder sacar los productos, asegurar que puedan sacar sus excedentes y llevar a los mercados. Actualmente el campesino saca sus productos al camino a pie, cargando el mismo o en animalitos. Saca sus productos hasta el camino y del camino el transportista, que se convierte en un intermediario, le compra y después él lleva a la ciudad a vender. Pero pues, ¿quién gana más? ¿No? Si hay un buen sistema de transporte, el campesino puede llevar su producto hasta la ciudad, ¿no? Y venderlo ahí a un mejor precio. Entonces, los sistemas de transporte y las infraestructuras están poco desarrolladas. El medio, entonces, donde se desarrolla es muy tradicionalista, ¿no? Entonces, para lograr el desarrollo rural se necesita una gran cantidad de recursos, porque hay que hacer caminos, hay que invertir en maquinaria,
semi-mecanizar el campo y hay que cambiar la mentalidad. Entonces, para todo eso se necesitan recursos, ¿no? Tengan en cuenta eso, pero es fundamental, es esencial, ¿no? Sí, por favor. Quería realizar un pequeño comentario, ingeniero, respecto a los intermediarios. Ya. Lo que sucede es que en el área rural, si hay una buena producción, digamos, de papa, de quinoa y otros productos, existen los intermediarios justamente que ya realizan la compra de todo el producto. Es decir, los intermediarios van con sus camiones y directamente ya cargan de su terreno toda la cosecha, ingeniero. Eso lo que no sabe es que dónde llevan esos productos. A mí parece que llevan directamente de contrabando a Perú o a Chile, por eso, los ingenieros. Es lo que quería señalar al ingeniero, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Nina Quispe Gerardo Nicolás. Ya. Gracias. Tienes toda la razón en eso. Hay productos que realmente son valiosos que tenemos aquí, como la quinoa, por ejemplo, y la llevan al Perú y sale como quinoa peruana y están vendiendo en los supermercados de Europa o de Estados Unidos. Entonces es toda una organización que tienen ellos, comenzando por los transportistas que compran la producción y ya saben cómo llevar a los países vecinos y sale como producto peruano. Igual en el norte, en Pando, mucha de la castaña sale como brasilera, ¿no? Y en Europa, bueno, todos conocen Brazilian nuts, ¿no? Las nueces brasileras. Y en realidad mucho de eso es boliviano. Ahora ya se está utilizando Bolivian nuts, se está vendiendo también. Están sacando como castañas bolivianas, ¿no? Pero tienes tu razón en lo que dices. Y los intermediarios trabajan en coordinación con otros organismos y aparece nuestra producción en otros países. Pero también hay intermediarios que aprovechan simplemente, ¿no? Que hay el camino y el campesino tiene su tierra mucho más lejos del camino y tiene que sacar con un trabajo tremendo su producción hasta el camino y entonces para él es también dificultoso llevar hasta la ciudad y le vende al intermediario, al transportista, que se aproveche y le va a pagar un precio bajo, ¿no? Entonces, si hubiera mayor organización en ese sentido, que eso depende de las autoridades, por eso hay un Ministerio de Desarrollo de Tierras, ¿no? Pero más que todo se están ocupando de repartir tierras, de ofrecer tierras para conseguir para propósitos políticos antes que para lograr fines más nobles como lo que estamos pretendiendo aquí, el desarrollo rural para la autosuficiencia de nuestro país, ¿no? Y claro, yo les digo, además aquí hay buena calidad. Todavía son productos biológicos, en cambio del Brasil nos van a venir genéticamente modificados de la Argentina, ni que se diga. Yo ya no quiero comprar ningún producto Arco ni esas cosas porque de la Argentina son industrias tremendas, ¿no? Y venden, yo no sé de dónde sacan tanta producción. Yo creo que es nomás que están utilizando mucho esta producción genéticamente modificada, ¿no? No, las plagas no les van a atacar, pero bueno, eso llega a nosotros también dentro de la cadena alimenticia, ¿no? ¿Qué harán? Pues, en nuestro país también ya se está usando, dicen, para la soya en el lado oriental, ¿no? La idea no es esa. Más bien nosotros podríamos ser
potencia en producir en productos naturales, ecológicos o bio, que le llaman, ¿no? Y eso tendría más mercado. Para nosotros sería más sano y si exportamos, habría mercado. Porque eso, en Europa, por ejemplo, hay tiendas específicamente de productos biológicos y pues son caros. Son caros, pero la gente sabe que tiene la seguridad de que son productos ecológicos y compra porque es más sano, ¿no? Encuentran cosas de distintos precios porque ahora ya hay estos productos bio que son más caros y los productos que, bueno, vienen ya de una producción más intensiva, ¿no? Gracias, Gerardo. No sé si alguien tiene alguna consulta más. Voy a pasar a otra de las acciones entonces. Complementariedad campo-ciudad. Es decir, tenemos ciudades, localidades urbanas distribuidas en el campo, en el espacio rural. Y bueno, hace un rato habíamos hablado de que hay parte del territorio que no hay mucha población, ¿no? Entonces, hay que tratar de distribuir centros urbanos equitativamente dentro del territorio. Es un aspecto, hay una teoría al respecto que se llama teoría de distribución de los centros, ¿no? Entonces, eso facilitaría, digamos, la producción y la distribución a los centros urbanos. Luego, bueno, las ciudades también reciben población que es excedentaria del campo, ¿no? Pero existe una rivalidad, un conflicto entre los rurales y los urbanos, porque las ciudades van creciendo y se van apropiando de suelos fértiles, ¿no? Claro, y los campesinos van vendiendo sus tierras porque la ciudad crece. Y aquí en La Paz es muy claro eso, ¿no? Calacoto era zona, eran haciendas, eran propiedades, ¿no? De producción. Pero aquí mismo, más cerquita, Miraflores, ahí había maizales, cosas así, ¿no? Pero mira, tanto ha crecido la ciudad que ha ido tomando terrenos fértiles, ¿no? Y vean hacia el sur cómo está antes lugares que se producían, pero tan lindos lugares, verdecitos, ahora están y es una mezcla además, ¿no? Yo les digo las lomas de Achumani que le llaman, es una mezcla porque todavía hay gente que está criando sus ganados, está ordeñando a sus vacas, tiene sus cultivos y hay urbanizaciones cesadas. Ahí hay casas también individuales, pero muy lindas, etc. Pero no están relacionadas con la actividad del campo, con la producción del campo. Entonces, en vez de haber una complementariedad y un conflicto entre el campo y la ciudad, ¿no? Lo que se tiene que hacer es canalizar el crecimiento de la ciudad. Y ahí viene la planificación urbana que vamos a ver en el próximo capítulo.
La ciudad debería ser más bien jugar un papel, entre comillas, civilizador. Es decir, que de la ciudad salgan ideas para mejorar la vida y la producción, ¿no? Se pueden introducir nuevos valores. ¿No? Positivos, lógicamente, porque los valores no podemos hablar de valores negativos. Entonces, pero, ¿qué está pasando actualmente? Eso es lo malo, ¿no? La ciudad toma del campo todo lo bueno, ¿no? Productos, hasta la madera, todo. ¿Y qué devuelve? Basura, contaminación. Los ríos están contaminados, están muertos. Este río Choqueyapo, ¿qué es? Y este río está corriendo hacia campos de cultivo. Entonces, en vez de haber una complementariedad, estamos destruyendo el medio, ¿no? Pero además nuestra basura, todo eso va a caerse ahí, ¿no? Entonces, hay que buscar la complementariedad campo-ciudad. Es decir, crear en el campo cosas que hagan que la gente quiera quedarse ahí y no facilitar más bien que la gente migre a las ciudades, porque finalmente en las ciudades están subvencionados, ¿no? El que vive en el campo le cuesta pues tener electricidad, una serie de cosas. En cambio en la ciudad es mucho más sencillo. Y hay muchas cosas más que son subvencionadas, ¿no? Entonces la gente prefiere venirse a la ciudad y se está abandonando el campo. Entonces hay que pensar en eso y buscar que haya un equilibrio de tal manera que la gente no migre a la ciudad, que se sienta feliz de vivir en el campo. Si en el campo su trabajo le va a dar un cierto beneficio, pero piensa que en la ciudad va a obtener mucho más de ese trabajo, entonces se va a la ciudad, ¿no? Pero lo malo es que en la ciudad se crea un puesto de trabajo y para un puesto de trabajo migran 4 personas. Entonces una persona puede obtener ese puesto y los otros 3 ya no tienen trabajo. Y entonces se deterioran las condiciones de vida en la ciudad también. Entonces, este aspecto hay que analizarlo mucho, la complementariedad campo-ciudad, ¿no? Y se podría lograr que la gente se mantenga en el campo. Y eso tienen que hacer los institutos, tienen que buscar formas de que en el campo también tengan pues electricidad, también tengan agua. En Cochabamba, les digo, en la universidad han hecho estudios para estos molinos de viento que les produzcan electricidad para una vivienda. Y también les pueda servir como bomba para extraer agua de un pozo. Entonces, si se pusiera en cada vivienda uno de estos, podrían tener ahí mismo su electricidad, su agua, ¿no? Eso están estudiando en Cochabamba y ya están muy adelantados. Lo único que quieren es bajar el costo nada más, porque estas hélices que se utilizan para utilizar el viento son caras, porque hay que generar electricidad, entonces los generadores a través del viento son caros. Entonces están viendo la posibilidad de reducir costo y con eso se puede, ¿no? Entonces se instala eso porque
miren, a nosotros nos dan trabajo, ustedes van a salir profesionales y les van a decir, ya queremos que nos instale agua potable en el municipio Tantos, y es un municipio rural. Yo me he encontrado con uno de sus compañeros trabajando ahí. Me dice, ingeniero, no sé qué hacer. No nos han enseñado esto en la universidad. Resulta que aquí las casas están muy dispersas. Las viviendas son dispersas, es el campo. Y me dicen que provea de agua potable a toda esa gente. ¿Y cómo voy a hacer? Mi proyecto de ingeniería sanitaria ha sido para un pueblo o para una ciudad pequeña. Y aquí no está concentrado el hábitat, sino están dispersos. Y es un problema grande. ¿Y qué voy a hacer? Es un problema que hay que analizarlo en un instituto, hay que estudiarlo, cómo solucionar. Porque, ¿qué han hecho? Captar agua. Yo les dije, bueno, lo primero que haces es preguntarles de dónde obtienen su agua. Y te van a mostrar de dónde obtienen su agua. Ve si esa agua es buena, ¿no? Puedes analizar en el mismo instituto de la Universidad Sanitaria. Y entonces, capta esa agua, ¿no? Ellos ya saben cómo solucionar sus cosas, entonces tú tienes que preguntarles nada más de dónde obtienes su agua, tú verificas y si es buena esa agua, bueno, esa es una captación, pero que va a servir solamente para los que normalmente están usando esa agua, ¿no? Y les pones en cada vivienda. ¿Qué se ha hecho? Es ponerle una pila en el patio, nada más. De ahí están obteniendo su agua la población dispersa, ¿no? Pero podría mejorarse todavía eso. Y entonces se necesita esa complementariedad para evitar la migración, sobre todo, y para mejorar las condiciones de vida de la gente en el campo. De tal manera que ni les interese venir aquí a la ciudad. En otros países están llevando a cabo planes así muy interesantes, porque la educación está dirigida a mejorar la vida en el campo. Entonces la educación es importante dentro de eso, ¿no? Y bueno, mejoran la vida del campo y la gente ya no quiere salir del campo porque viven en mejores condiciones que la ciudad. La ciudad es un lugar contaminado, un lugar inseguro, ¿no? En cambio, el campo no hay contaminación. Por lo menos no había. Ahora nuestros ríos están yendo de depositar sus aguas contaminadas porque aquí no se hace nada para hacer tratamiento de las aguas residuales. Bueno, pasaremos al segundo sector de la economía, que son las industrias, hablar de ese aspecto. ¿Qué podemos hacer en ese aspecto dentro de lo que se llama la ordenación territorial y estas acciones? Entonces, vamos a abrir otra página y vamos a poner actividades. Pero aquí vamos a poner industrias, ¿ya? Pues estamos hablando del sector secundario. Ya hemos hablado del sector primario, el desarrollo rural, y un aspecto importante que es la complementariedad campo-ciudad. Ahora, actividades de producción, industrias, ¿no? Y aquí voy a hacer un dibujo. ¿Cómo puedo hacer? Pongan sus nombres al chat, por favor, se va a cortar ya en un ratito, se va a cortar. En 3 minutos se va a cortar.
Yo creo que vamos a volver a entrar para poder terminar esto. ¿Ya? Entonces, voy a hacer un dibujo. No es muy bueno, pero esta es una flecha. Tengo una flecha. Aquí otra flecha. Aquí otra flecha. Entonces vamos a poner bueno, esta flecha se refiere a las materias primas. Esta otra flecha se refiere a la mano de obra. Esta otra flecha se refiere al mercado. Aquí le vamos a poner transporte. Y esta otra flecha se refiere a servicios. Vamos a poner entre paréntesis o entre comillas. Bueno, explicaremos esto. Una industria, ¿dónde la situamos? ¿Dónde pondrían ustedes una industria? ¿En la ciudad o en el campo? Allá donde hay materias primas, allá donde hay... Bueno, vamos a poner aquí de nuevo.
Entonces, nuevamente, nuestro dibujito, ¿no? Tenemos la sede de producción, que son las industrias, una flechita que va hacia el mercado, una flechita de las materias primas, otra flechita de la mano de obra y otra flechita de los servicios urbanos. Entonces, yo les estaba preguntando, ¿dónde instalarían ustedes industria? Primero, Sí, por favor. las industrias tienen que estar ubicadas fuera de las áreas urbanas, ¿no? Porque son, podría decir que son productores de contaminantes, ¿no? Por eso que es aconsejable que una industria esté ubicada fuera, a gran distancia de las áreas urbanas, ingeniero. Gracias. ¿Qué te llamas? Nina Quispe Gerardo Nicolás, ingeniero. Ya, gracias, Gerardo. Buena participación. Vamos a comentar eso que tú dices, ¿ya? Evidentemente hay industrias muy contaminantes. Por ejemplo, las curtiembres, las industrias de papel, ¿no? Pero hay otras industrias que no son contaminantes, por ejemplo, el armado de computadoras. Entonces, esas industrias pueden ir en las sedes del mercado, donde se ha de vender, ahí es donde se pueden instalar industrias. Y esas industrias ni siquiera necesitan estar en una zona industrial o un parque industrial, pueden estar mezcladas en la ciudad, ¿no? Porque no son contaminantes. Pero hay otras industrias que son pues muy contaminantes y lógicamente que, por ejemplo, el complejo agroindustrial de San Buenaventura lo han ubicado al norte de La Paz. Porque la materia prima es la caña, ¿no? Veremos solo como industria, no vamos a discutir el aspecto de que hay o no haya caña ahí. En realidad antes había, pero como no hicieron el complejo, los tarijeños que habían migrado a San Buenaventura, pues se han dedicado a otra actividad. Porque hace años tenía que hacerse ese proyecto, hace 30, 40 años. Entonces, hubo gente de Tarija que trabajaba en Bermejo, en la industria del azúcar, y se vinieron a San Buenaventura y comenzaron a plantar caña. Pero no se hizo realidad ese proyecto y no van a esperar 40, 50 años para que hagan el proyecto. Entonces, se han dedicado a otra actividad, ya que migraron ahí. Entonces, cultivan otras cosas. Pero hablaremos de la industria. La materia prima de donde se produce azúcar es la caña. ¿Qué es lo que básicamente se utiliza de la caña? El jugo, ¿no? Se saca el jugo de la caña y el resto es bagazo. Eventualmente se puede todavía utilizar algo de eso para hacer alcohol, pero después tienes un montón de desechos, ¿no? Entonces, esos desechos, si esta industria estuviera cerca a la ciudad, habría que traer la materia prima y todos esos desechos, ¿qué lo haces? Devolver donde está la materia prima. Entonces, ese tipo de industrias se instalan donde hay materia prima, porque no van a estar transportando esa materia prima si el desecho va a ser muy grande. Ahora, ¿por qué era el complejo agroindustrial? Le llamaban en aquella época, hace 40 años, se estuvo experimentando allá. Se tenía bastante área de superficie de suelo para todo este complejo agroindustrial, porque la idea era
utilizar lo más posible de la caña, ¿no? Entonces, hacer azúcar, alcoholes, etcétera, pero también criar chanchos, cosas así, con los restos de bagazo que había, ¿no? También utilizarlos para eso. Entonces, han estado haciendo pruebas, experimentación, etc. Tenían grandes espacios y tenían incluso para investigación. Estaba bastante bien. Pero pues no hubo la inversión necesaria para hacer la agroindustria y no se hizo. Ahora han hecho, pero ya no hay caña, ¿no? Pero digamos que hubiera habido caña, entonces la materia prima, la idea era que sea, que se utilice lo más posible todo. Entonces, eso se justifica, ¿no? Igual que Guavirá en Santa Cruz, no lo han instalado en Santa Cruz, lo han instalado pues lejos de Santa Cruz. Y a partir de eso, o sea, ha crecido otra ciudad ahí cerca que es Montero, ¿no? Pero todavía Guavirá de Montero le separa unos cuantos kilómetros. Pero ahí hay materia prima, ¿no? Y es posiblemente la mejor industria de azúcar que tenemos. Entonces hay industrias que se instalan donde hay la materia prima. Hay otras industrias que se pueden instalar donde hay mano de obra desocupada. Eso depende de los planes del gobierno, de un gobierno, ¿no? Dice, aquí hay una zona del país donde no hay trabajo. Entonces, para evitar que esa gente migre, instalaremos una industria ahí, les damos trabajo, además va a ser una mano de obra barata. Entonces se puede instalar una industria allá donde hay mano de obra barata o hay mano de obra desocupada. Entonces se está dando trabajo y se va a lograr producir, ¿no? Y en otros casos la industria tiene que estar allá donde está el mercado. Por ejemplo, como les decía, una ensambladora o fábrica de computadoras estará pues, ahí donde está el mercado, ¿no? En la ciudad o cerca de la ciudad. Ahora hay otras industrias que requieren muchos servicios urbanos, por ejemplo, gas. Necesitan agua, mucha agua. Muchas industrias han instalado aquí en Purapura. ¿Por qué? Porque tenían el agua del Choqueyapo. Lo malo es que esas curtiembres, por ejemplo, vuelven a echar sus aguas al Choqueyapo y tienen cianuros, tienen tóxicos. Entonces están dañando el río. Tienen que tener sus plantas de tratamiento. Pero la legislación, no sé cómo andará. Aquí debería haber una legislación que les obligue a tratar las aguas antes de lanzarlas al río de nuevo, ¿no? Aunque es muy difícil controlar eso, porque de noche igual pueden lanzar sus aguas al río, ¿no? Pero hay industrias que necesitan así agua, bastante agua. Pero las industrias de papel, esas que hacen papel higiénico, reciclando el papel, ¿cómo van al papel? Primero, quitarle los impresos que hay, las tintas que tiene, etc. Tienen que utilizar productos químicos, ¿no? Y después ya esa celulosa la vuelven a utilizar para hacer papel higiénico. Pero ya han utilizado productos químicos para poder quitarles las tintas, todo eso, ¿no? Y entonces eso también implica contaminación. Pero claro, por eso muchas se han situado en la zona industrial, se le llama, ¿no? De Purapura, pero las ciudades a veces crean lo que es parques industriales, ¿no? Pero aquí se está hablando de parque industrial hace añadas y nunca se concreta. En Santa Cruz ya más o menos han concretado un parque industrial, en Cochabamba también, en Santibáñez. Pero aquí, ¿no? Ahora, ¿qué significa un parque industrial?
para mí que nos hacemos mucho lío de un parque industrial. En Bélgica tienen más de 2000 parques industriales y Bélgica es un paísito más pequeño que Tarija y tienen más de 2000 parques industriales, algunos hasta de 1 hectárea, pequeños. Algunos son especializados en una cosa y algunos a todo tipo de industrias, ¿no? Mucho más grandes. Entonces, es cosa del enfoque que le queremos dar. ¿Qué significa parque industrial? ¿Qué diferencia de una zona industrial? Que al parque industrial le vamos a dotar de todos los servicios urbanos. Agua, electricidad, comunicaciones, ¿no? Telefonía, hasta y otros servicios que se requieren. Es decir, el parque industrial tiene que tener todos los servicios para atraer que las industrias se sitúen ahí, ¿no? En el parque industrial de Santibáñez han hecho la fábrica de papel, ¿no? del gobierno, del CBM. Entonces, y así hay varias industrias que se han situado ya en Cochabamba en el parque industrial. Pero tiene agua, tienen electricidad, que son lo básico, ¿no? Los servicios, gas. ¿Por qué no se ha hecho el Mutum? El Mutum necesita mucha energía. Y el gobierno se comprometió a los hindúes, porque una empresa hindú, la Jindal, se adjudicó para hacer una siderurgia ahí. Pero necesita pues gas, porque si no, no puede hacer una siderurgia. ¿Cómo van a funcionar los hornos? Y nunca se ha hecho la conexión de gas al Mutum. Entonces no han cumplido y los hindúes se han ido. Y no se ha podido hacer la siderurgia, ¿no? Y esa siderurgia, ¿dónde tiene que estar situada? Allá donde está pues, la materia prima, ¿no? Ahí estaba el hierro. Entonces, es importante, estamos hablando de un sector secundario de la economía, ¿no es cierto? Tenemos que distribuir bien estas industrias. Buenas tardes, compañeros. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Esta vez vamos a ver lo que es compresión simple, ¿no? Y como dice compresión simple,